Bienvenidos al programa de La Guardilla de hoy dentro de también aquí el set que nos brinda Bodegas Medina de Zafra, aquí en la calle Cestería. Pues bueno, de Zafra y de Puebla Sancho Pérez, porque obviamente también Bodegas Medina pertenece a Puebla Sancho Pérez, pero bueno, estamos aquí en la bodega de Zafra. Y bueno, agradecerle una vez más que nos deje este lugar para hacer una entrevista. Además, hoy con esta mesa, una mesa de catas que normalmente se utiliza, libre para que nosotros hoy sustituyamos lo que son las copas de las catas por libros, ¿no? Por libros. Nosotros estamos en ZF Televisión, que algunos todavía se pueden hacer un poco el lío de Zafra y tal. Bueno, nosotros estamos en Zafra Fregenal Televisión, la ZF, un juego de palabras. Zafra Fregenal, y claro, nos ven en Fregenal, hay muchas conexiones con Fregenal de la Sierra, y como somos pueblos o localidades vecinas, yo creo que está a bien de que hoy tengamos a un hombre de Fregenal de la Sierra que nos hable de la cultura de Fregenal. Hay muchos fresnenses también aquí en Zafra, viviendo desde hace mucho tiempo, que les sonará mucho de lo que vamos a hablar ahora mismo, ¿no? Pero, y bueno, también nuestro invitado de hoy tiene amistades aquí en Fregenal, en Zafra, perdón, y que durante mucho tiempo, bueno, pues hemos estado vinculados a través de un proyecto que ya hablamos en un programa, que fue la película, que ahora está en periodo de exhibición a través de la Filmoteca, La Guerra de los Malditos, la historia del Cojo de la Porrada y de su partida de Maquis, que también hablaremos de ello. Pero bueno, antes de nada, de entrar en ese tema, pues está con nosotros Juan Andrés Serrano. Muy buenas, Juan Andrés. Muy buenas tardes. Bueno, hay que decir antes de nada, y siempre me lo dejo muy claro, que él no es un historiador, es un amante y aficionado de la historia y del folclore, pero vinculado sobre todo al folclore extremeño, partiendo un poco del folclore de Fregenal, que es muy rico, ahora hablaremos de él, pero que, bueno, nos deja ser un entusiasta de lo que es la historia del folclore y de la historia, ¿no? Obviamente no eres historiador, no eres folclorista, vamos a decir, o antropólogo profesionalmente, porque tú te has dedicado a otros menesteres a lo largo de tu vida, ¿no? Tú, de Fregenal, vinculado a la banca, ¿no? Sí, efectivamente, mi profesión, mi trabajo durante muchos años fue trabajar en banca, sí, justamente. ¿Cuántos años, Andrés? Pues, trabajé 41, 42 años, trabajé en banca. Imagínate, pero y bueno, la historia siempre, a los invitados que llegan al programa para conocerlo un poquito mejor, bueno, esta afición por el folclore y por la historia, ¿de dónde te viene? Porque, bueno, pues que está vinculado, también hay vinculaciones familiares, de que a lo mejor tu familia, tus padres o tus abuelos están vinculados. ¿Cómo nació esto? A mí la afición del folclore me viene por mi afición a la lectura. Yo siempre he leído mucho y sigo leyendo todo lo que puedo. Y a veces pues uno tiene la suerte de que se topa con algunas publicaciones que eran totalmente desconocidas, que en este caso referente a mi pueblo, a Fregenal de la Sierra, ¿no? Se encuentra con algunas publicaciones que hacen que empiece uno a sentir, bueno, pues admiración y a empezar a indagar, ¿no? sobre temas que tienen que ver sobre todo con la cultura popular, ¿no? Porque como tú bien has dicho, yo no soy investigador, yo no soy historiador. Mi afición, esto es una afición que mantengo hace, como ya te digo, hace muchísimos años, y desde ese punto de vista es de donde yo la enfoco, ¿no? Una afición, bueno, pues que me da una cantidad inmensa de satisfacciones, sobre todo cuando uno tiene la fortuna de hallar estas pequeñas joyas de las que yo tengo aquí esta tarde en la mesa, y que, bueno, pues que he traído un poco así a modo de presente, ¿no? Para que se vea un poco la historia. De ahí me nace a mí de la curiosidad de lectora. Efectivamente. Y no tiene que ser exclusivamente Fregenal, sino a nivel claro, regional. Luego ya Fregenal es un pueblo muy peculiar en cuanto a la porque cultura. La gente realmente, bueno, Fregenal, muchas veces decimos aquí lo de Zafra, que incluso la gente de Zafra no conoce Zafra y que a veces nos tienen que venir de fuera a decirnos, oye, qué pueblo más bonito, qué ciudad más bonita, qué historia, y hombre, cada vez las cosas van cambiando, ¿no? Pero Fregenal también es conocida, partiendo ya por los fresnenses realmente, y obviamente en el contexto de
de Extremadura es realmente conocida, la riqueza que tiene? Yo creo que no, yo creo que en Extremadura adolecemos precisamente de que no conocemos bien en profundidad todas las comarcas y todos los pueblos de Extremadura, sobre todo aquellos que históricamente o por sus peculiaridades destacan sobre los demás, ¿no? Entonces yo creo que es una asignatura pendiente. Yo no sé si en otras regiones, en otras latitudes pasará lo mismo, pero yo tengo la sensación de que en Extremadura no conocemos la riqueza en todos los ámbitos que tenemos en esta bendita tierra, ¿no? Entonces, bueno, pues Fregenal también no iba a ser una excepción, está también en esa misma línea, y probablemente pues no todo el mundo, incluso la gente de Fregenal, pues conozca pues, en fin, esos rasgos de su historia que la identifican como un pueblo o una ciudad, como queramos llamarla, relevante dentro del panorama cultural y patrimonial en Extremadura, ¿no? Haremos un llamamiento también a amigos tuyos personales como Rafael Caso Amador y algún que otro investigador de Fregenal, para que un día venga aquí y también nos hable de la historia, ¿no? Porque claro, son especialistas en ello, ¿no? Sin duda, Rafael Caso Amador y Juan Luis Fornieles son dos auténticos fenómenos, dos historiadores. Rafa Caso es además cronista oficial de Fregenal y son unas auténticas joyas en cuanto a conocimientos y a sabiduría. Yo os animo a que los invitéis porque probablemente va a ser una gozada que los tengáis. Muy bien, yo lanzo esta invitación si nos están viendo y estaremos al tanto de ello. ¿Cómo presentaríamos a nivel Fregenal? Yo ya no de la historia, que ya, bueno, sabemos que en la historia Fregenal pues hay muchos personajes ilustres, que ahora hablaremos de ello, hay muchas fiestas, pero vamos a hacer un recorrido, sobre todo desde el punto de vista del folclore de Fregenal, de las fiestas de Fregenal, ¿no? ¿Cuáles son las más importantes a lo largo del tiempo y cómo se gestan de alguna manera? Bueno, las fiestas más importantes que tiene Fregenal, la primera es la romería o las romerías de la Virgen de los Remedios, puesto que Fregenal fue declarada patrona de la población en el año 1506, estamos hablando de un culto mariano pues de más de 500 años, ¿no? La importancia que tiene el culto mariano de la Virgen de los Remedios no solo afecta a Fregenal, sino que afecta a muchísimos pueblos de la comarca y fuera de la comarca. Por ejemplo, se me ocurre recordar a quien no lo sepa que la romería gitana, que creo que lleva ya 50 y no sé cuántas ediciones, pues se celebra en Fregenal desde aquellos años en que empezaron los gitanos, eligieron a la Virgen de los Remedios como su icono religioso, ¿no? Entonces, bueno, pues esto sin duda ninguna obedece a la importancia del culto que tiene la Virgen de los Remedios en Fregenal, ¿no? La romería de Fregenal, las romerías de Fregenal, puesto que son dos, la fiesta tiene lugar, empecemos por ahí, la fiesta tiene lugar al siguiente domingo después del domingo de Resurrección. Entonces, bueno, está lo que nosotros conocemos en Fregenal como el Domingo de Milagros, que es la antesala un poco al día de a la primera romería, que es el lunes siguiente, como es natural. Ese Domingo de Milagros es una fiesta muy especial para la gente de Fregenal, para los fregenenses, ¿no? Porque por la mañana hay una misa en donde se lee el libro de los milagros, este libro que empezó a escribirse en el año 1506, donde se fueron anotando los milagros de que la Virgen de los Remedios iba obrando en la población de Fregenal y que tenían que ver con épocas de sequía, con épocas de enfermedades, de epidemias, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? A continuación una vez que finaliza la misa de por la mañana, pues hay lo que se llama la rifa de tableros, que se celebra en el medio de la plaza del pueblo, una plaza preciosa, la plaza porticada muy bonita. Ahí la gente de Fregenal pues lleva los obsequios que le regalan a la Virgen, pues para contribuir al mantenimiento económico de la hermandad. Ahí podemos encontrar, bueno, pues ganado de todo tipo, cerdos pequeños, vamos, cochinos como nosotros lo llamamos en esta zona nuestra, ovejas, aves de todas las clases, y el nombre de tablero lo recibe porque antiguamente eran los panaderos, en esos tableros grandes que tenían para transportar el pan recién amasado a la zona del horno, pues eso una vez que lo cocían, llevaban esos panes, llevaban esos obsequios, se los llevaban a la Virgen y de ahí procede el nombre. Ese día es un día de explosión de fiesta en Fregenal, el Domingo de Milagros, como digo.
Después por la tarde hay una cosa que es preciosa, que es espectacular, que se llama el Rosario. El Rosario, bueno, pues desde hace aproximadamente, desde mediados del siglo pasado, tiene una música muy peculiar que se llama El Rayo, que le escribió un maestro de la banda de Fregenal, que se llamaba don Enrique Ruiz Díaz, y es una música muy pegadiza. Eso forma parte del folclore de Fregenal y de las señas de identidad musical de la música popular de Fregenal desde aquella fecha. Lo bonito de todo esto es que hay un río de personas que sale desde la iglesia de Santa María y recorre el resto de el resto de las parroquias. Lo recorre con unos faroles que son unos faroles artísticos que son preciosos, y todo esto va pues al ritmo del Rayo, como he dicho antes, con la banda de música, y es una cosa muy emotiva, muy especial, muy atractiva. Es uno de los elementos que mayor cohesión confieren a la gente de Fregenal, ¿no? Cuando hablamos del Rayo, cuando hablamos del domingo de Milagro, ¿no? El Rayo, El Rayo, sí, es una composición musical, no tiene letra, solo es una composición musical, es muy pegadiza, muy alegre, muy jocosa, y bueno, pues la gente, tanto las personas mayores como las menos mayores, como los jóvenes, pues se disfrutan con ello. Van a ritmo de la pieza musical del Rayo, pues van discurriendo por las calles con los faroles, que crean un espectáculo visual de verdad precioso. Es curioso porque estamos hablando de la vinculación de los gitanos a lo largo del tiempo con la Virgen de los Remedios y tal. Fregenal también fue un entorno judío. ¿Hay algún vestigio de las festividades judías en Fregenal que todavía queden vigentes? O... No, que yo sepa, ¿te refieres a judíos? Bueno, en sí, Fregenal sí, hay una calle que... Había bastante judería, ¿no? Sí, efectivamente, donde se supone que estaba la judería, ¿no? Pero yo ese terreno prefiero dejárselo a mis amigos los historiadores, que son los que mejor lo dominan. Pero no hay ningún vestigio del folclore, quiero decir, nada que haya nacido de ahí, de esa presencia, lo mismo que de la presencia gitana. No, lo del folclore no hay. De hecho, las composiciones musicales que conforman el folclore de Fregenal son todas muy recientes. La más antigua, precisamente, bueno, la más antigua quitando la de que hablaremos en un apartado después, que es la danza de la Virgen de la Virgen de la Salud. El resto de las composiciones musicales proceden de mediados del siglo pasado. La primera de ellas podemos considerar que es El Rayo, cuya autoría es del maestro Enrique Ruiz Díaz, y después del grupo folclórico Los Ateros, que creo que cumple 65 años o así por esta fecha, pues empieza a crear una serie de temas musicales que tienen que ver fundamentalmente con la Virgen de los Remedios, ¿no? El fandango de la Virgen de los Remedios, que curiosamente copia una parte musical de la danza de la Virgen de la Salud, que procede como mínimo de 1757. Sin embargo, los ateros, en aquel momento que ellos crean el fandango a la Virgen de los Remedios, la patrona de Fregenal, pues echan mano de esa música y parte de la coreografía, ¿no? ¿De dónde viene atero? Atero viene de jato. El jato es una especie de morral. Sí, como el lato, el latillo. El latillo, exactamente, que llevaban los pastores antiguamente al campo, pues para meter para llevar la navaja, para llevar el agua, para llevar la comida, y que una vez, bueno, pues cuando llegaba la hora de la comida, pues lo extendían en alguna zona y allí comían, claro. Se puede decir que ahora mismo, bueno, hay diferentes festividades allí en Fregenal, por ese culto, sobre todo a las vírgenes más bien, ¿no? Porque estamos hablando de la Virgen de la Salud y estamos hablando de la Virgen de los Remedios. Es sobre todo todo vinculado a lo mariano, ¿no? Sí, todo vinculado. Porque otras festividades que estén vinculadas a eso, a destacar. No, la feria de curiosamente tenemos una feria, la feria de septiembre, que es la feria de San Mateo, pero que curiosamente San Mateo no tiene vocación en Fregenal. Lo que sí sabemos es que la Feria de San Mateo, bueno, se cambia hace aproximadamente unos 200 y pico, 220, 230 años, porque antiguamente se celebraba en la Feria de San Lucas, que es en el mes de octubre, ¿estamos? Entonces, bueno, pues por diferentes razones, entre ellas yo creo que tenía que ver estar más próximo a la Feria de Zafra, que como todos sabemos es más antigua que la de Fregenal, pues para permitir las transacciones de ganado, las transacciones comerciales, pues probablemente esa fuera una de las causas por la que se bajara la fecha del mes de septiembre. La feria de Fregenal
Empieza el 21 de septiembre y termina el día 26. Y ya digo, San Mateo, que no tiene vocación en Fregenal ni la ha tenido nunca. Pero bueno, esto, como digo antes, pues tiene que ver con eso, tiene que ver con el final de la recolección agrícola, en fin, con todo ese tipo de cosas que tienen que ver, funciones, labores que tienen que ver con el campo y que finalizan justo en esa fecha, los finales de septiembre. Hace un momento de la Virgen de la Salud, ¿no? De la Virgen de la Salud y de las danzas. Tú especialmente siempre has seguido mucho las danzas a nivel de investigación, ¿no, Andrés? Esto tiene que ver, y permíteme la ignorancia, con los danzadores que vienen siempre, estas danzas que también han acompañado aquí, por ejemplo, a la Virgen de Belén, en Quasimodo. ¿Tiene que ver algo la festividad esta de la Virgen de la Salud, las danzas con los danzadores de Fregenal? Bueno, yo no sé si, desconozco yo que Zafra hubiera tenido danzadores. No, vienen ellos desde allí, no que tengan danzadores, pero que han venido aquí a... ¿Desde Fregenal? Sí, han venido aquí a bailar dentro de la romería de la Virgen de Belén, en alguna ocasión. Que yo recuerdo. No, la danza de la salud yo puedo asegurar por lo menos en los últimos... O en Semana Santa. Yo tengo entendido que aquí han estado en algunos, o en los pueblos, me estaba apuntando Antonio, que en los pueblos del mundo, pero sí que han estado aquí. Bueno, sí. Que han estado aquí bailando, es que estamos hablando ya, sí, ahora sí. A ver, digo que la danza de la salud no sale, porque la danza de la salud no sale de Fregenal, sino es para actos muy específicos. No tiene nada que ver con los danzadores. No. Otra cosa es que en el Festival de los Pueblos del Mundo, que organiza la Federación Extremeña de Folclore, hayan podido, pero siempre en Fregenal, o en Mérida en alguna ocasión que yo recuerde, pero en Zafra, al menos en los últimos 40 años, que yo llevo vinculado con la hermandad. Nunca han venido. No, nunca. Sí, probablemente esté yo confundido y sean otro tipo de danzadores de otra población, probablemente. ¿Dónde nace esta danza? ¿Y cómo nace? Porque aquí ya estamos hablando de danzas, en honor a, supongo, quizás esta Virgen menos conocida aquí, obviamente, que la de los Remedios. ¿Cómo nace? Bueno, la danza de la Virgen de la Salud, la primera vez que se documenta es en el año 1757, pero precisamente en esa información documental que tenemos de esa fecha ya nos habla de una danza muy antigua, una danza ancestral que procede ya de otros tiempos, lo cual nos permite pensar que la danza es mucho más antigua y que tiene que ver pues con otras danzas que tenemos localizadas a nivel nacional que tienen una antigüedad superior. Yo tengo que decir con respecto a la danza de la Virgen de la Salud, que interpretan los danzadores o lanzaores, como queramos llamarlo en Fregenal, en algunos ámbitos sociales se le llama lanzaores, simplemente por una degradación de la palabra, del término, no es porque utilizaran lanzas ni cosas de estas como en algunos casos se ha especulado. Este hecho se da también curiosamente esta denominación de lanzadores se da también curiosamente en Cumbres Mayores, de la vecina provincia de Huelva, o en Hinojales, también de la provincia de Huelva, o también en un grupo de danzas que hay en la zona del Andévalo, también de la provincia de Huelva, donde se les llama coloquialmente, familiarmente, el lanzaore. Nosotros yo particularmente utilizo los dos términos porque me parece que es una manera de, lo mismo que decimos, en lugar de decir la velada de Santa María, pues decimos la velada de Santa María, ¿no? Es una deformación fonética y simplemente no comporta nada más. La danza de la Virgen de la Salud, por tanto, como te señalaba, la primera que se documenta en 1757, pero esa misma documentación nos informa que efectivamente la danza es bastante anterior. Tengo que decir que probablemente sea una de las danzas que mejor se conserva a nivel nacional, y de esto sí que podemos hablar con cierta certeza, porque ya llevamos 7 ediciones de las jornadas de investigación de danzas rituales que celebramos en Fregenal desde el año 1987. A lo largo de estas 7 ediciones, pues cerca de 70 investigadores, antropólogos, folcloristas, especialistas en definitiva en la materia dancística de todo el panorama nacional han pasado por Fregenal en esta jornada. Y bueno, pues hemos tenido ocasión de contrastar las antigüedades y las similitudes. Curiosamente, este tipo de danzas rituales, la gran mayoría de ellas,
tiene un elemento que lo distingue, y es que el componente siempre masculino, son siempre hombres. ¿Por qué? Sí. Efectivamente, son siempre hombres. Y luego además son unas indumentarias muy atípicas, en este caso no son típicas, son muy atípicas, porque son indumentarias de corte femenino, es decir, la danza de Fregenal pues lleva unas faldas, unas enaguas, lleva dos enaguas, y donde prolifera el color blanco, después lleva unas banderolas rojas, menos el guión que lo lleva de color verde, y llevan unos tocaos de flores, en este caso ya son artificiales, flores de papel, pero es que muchas veces yo me he quedado asombrado cuando empecé a interesarme por este mundo de las danzas y su extensión en la península ibérica, danzas que si yo pongo una fotografía en la revista de la Virgen de la Salud que publicamos todos los años, que ya lo hice en una ocasión, nadie se dio cuenta de que esa danza era de Villablinos, de la provincia de León, porque la indumentaria es prácticamente la misma, igual. Hay una similitud extraordinaria en la composición humana, en la indumentaria, en la música, que siempre es interpretada por un tambor y una gaita, o un tamboril y una gaita, y tiene ese corte siempre de ritualidad, un corte de ritualidad que es lo que diferencia a la danza del baile popular, ¿no? La danza de la salud en Fregenal es un elemento identitario, ¿no? En Fregenal los niños que nacen, las niñas que nacen, en cuanto tienen el más mínimo uso de razón, con 3 años los podemos ver perfectamente, pues ya haciendo los sonidos e imitando los pasos de la danza, ¿no? Como pasa igualmente con otra parte de nuestro folclore que está muy enraizado, que es el fandango de la Virgen de los Remedios, ¿no? O el propio rayo, como comentábamos antes. Todo eso, estas circunstancias, este pequeño grupo de canciones populares, de bailes y canciones populares, o de danza, en este caso de la salud, pues le confieren a Fregenal una personalidad muy importante, una personalidad en el terreno identitario, ¿no? Es decir, ahí está, nosotros nos distinguimos. Mira, yo siempre pongo un ejemplo que a mí me satisface mucho, me enorgullece mucho. Si asistimos a muchas romerías del sur de la provincia de Badajoz, o incluso en la provincia de Cáceres, podemos ver que todavía hay gente que usa de manera así un poco, no sé cómo llamarlo, informal, o no sé de qué manera, el traje de faralaes, el traje de sevillano. Sí, claro. Bueno, pues las romerías de Fregenal, que son multitudinarias, los 2 lunes que se celebra la romería, allí no se le ocurre a nadie ir vestido de sevillana, ni cantar una sevillana. Sí podemos escuchar cantar fandango, porque Fregenal es un pueblo que tiene mucha afición al fandango. De hecho tenemos un... Bueno, y el flamenco vinculado, obviamente. Efectivamente, claro. Cuando digo fandango me estoy refiriendo al flamenco en general. Esto es, ¿no? Nosotros tenemos un exponente que fue el niño de Fregenal, que fue un cantador de flamenco muy interesante. Entonces, quiero decir que en ese sentido, no quiero ser pedante con respecto porque yo sea de Fregenal, pero en ese sentido Fregenal mantiene sus tradiciones y sus costumbres con una pureza que en pocos sitios se ve, ¿no? Es curioso porque hablaba de lo de León y tal. Aquí es verdad que, bueno, pues esta zona muchas veces, desde la Reconquista, que obviamente vinieron mucha gente del norte, y que aquí incluso de la zona del Bierzo, aquí hay el apellido Berciano, es del Bierzo, de originario del Bierzo, y a lo mejor, bueno, por estar también esta zona, estamos 40 50 kilómetros a la redonda, ¿no? Desde aquí, muy poblada por personas de León, quizás sea esa a lo mejor la conexión, ¿no?, que pudiera tener. Puede ser, no está demostrado, porque no está demostrado. Yo tengo un amigo, un gran amigo antropólogo, que es gran amigo y gran antropólogo, que con toda la razón dice que por qué que por qué no somos nosotros quienes irradiamos las influencias en lugar de recibirlas siempre, ¿no? Aquí cuando hablamos de Andalucía, de Sevilla, siempre decimos tiene influencia andaluza. Sí. Bueno, nosotros también hemos sido tierra, somos tierra, y además también reconquistados por gente del norte, ¿no? Efectivamente. Hombre, es verdad que en algunos casos puntuales, pues las repoblaciones determinan la presencia de muchas costumbres y tradiciones que hay en el sur de España, no concretamente, no solo en la provincia de Badajoz, ¿no? Pero
Mi amigo, este amigo, repito, antropólogo, pues siempre dice que eso está que es indemostrable, porque, bueno, por ejemplo, si hablamos de influencia, las influencias que se establecieron a través de la transhumancia, pues bueno, lo mismo que bajaban se subía. Claro. Es decir, que no tenemos por qué pensar siempre que somos frutos solo de las influencias recibidas. Nosotros también habremos dado llevado alguna en alguna ocasión. En alguna ocasión, ¿no? Claro. Vamos a pasar un poco también, porque son muchas cosas las que tenemos que hablar, de dos personajes ilustres de Fregenal. Fregenal ha tenido muchos personajes ilustres a lo largo de la historia. De hecho, hay que decir que la primera comunicación de telégrafo fue hecha de telégrafo, no, de teléfono. De teléfono, ¿no? La primera línea telefónica de teléfono, sí, la primera línea telefónica que se crea. Se hizo desde Fregenal. Se hace desde Fregenal, desde el domicilio de Rodrigo Sánchez Arjona, que era un mecenas en este tipo de cosas, era una persona que tenía mucha inquietud por los nuevos descubrimientos culturales que se estaban haciendo y tecnológicos que se estaban haciendo en el mundo. Y bueno, pues este hombre instala ese sistema en su casa en Fregenal. Y la primera llamada la hace a una finca que se llama Las Mimbres, que está a 8 kilómetros de Fregenal. Esa fue, digamos, la prueba piloto. La primera de aquí en España, la primera comunicación de España, sí, la primera de España. Pero después, inmediatamente después, utilizando la red de telégrafos, pues instala la línea con Sevilla y un poco más tarde la instala con Cádiz. Hay una curiosidad que yo siempre la comento, y es que la primera consulta de telemedicina que se hizo en España, no sé si en el mundo también, pero que se hizo en España, se hizo el 27 de diciembre del año 1880, desde Fregenal a Sevilla, que fue justamente cuando Rodrigo Sánchez Arjona establece contactos con sus amigos y gente interesada en las mismas cuestiones que él en Sevilla. Entre esos amigos que tenían allí había un médico, y entonces don Rodrigo pues aprovecha el momento para preguntarle que su hija tenía unos pequeños eczemas en la cara y que quería saber qué tratamiento darle, y este hombre parece ser, según apuntan las crónicas, desde Sevilla pues le dijo el tratamiento que tenía que hacer. Por eso digo que se puede considerar la primera consulta de telemedicina Estamos hablando de la década de 1880. Sí, concretamente esto fue el 27 de diciembre de 1880. Luego muchos personajes importantes, pintores, obviamente, ¿no? Sí, Señor hombre, Mosso. tenemos, quizás en el siglo XVI es donde arranca un poco los más destacados, ¿no? Tenemos a Alonso de Paz. Alonso de Paz fue un mercader, un hombre rico, un hombre que tenía dinero, que emigró a Panamá, estuvo 10 años en Panamá, después volvió a Sevilla, y gracias a él, pues él donó fondos para la edificación del colegio de los jesuitas, y también para el convento de Nuestra Señora de la Paz. Que por eso el convento se llama Nuestra Señora de la Paz, por Alonso de Paz, ¿no? En el siglo XVI también tenemos a un humanista reconocido internacionalmente, Benito Arias Montano, humanista, escritor, políglota y traductor de la Biblia de Amberes, entre muchísimas de las cosas. Pedro de Valencia, de aquí de Zafra, fue su secretario, su mano derecha, o sea que también estamos vinculados Zafra y Fregenal a través de Pedro de Valencia. Y más adelante veremos que también hay una vinculación incluso más reciente que es curiosa. Y aparte bibliotecario, que fue del luego Escorial, no podemos olvidar a bibliotecario del Escorial, que fue Arias Montano. Efectivamente, claro. No podemos olvidar a Vasco Díaz Tanco, que fue un humanista, un impresor que viajaba con los artilugios de imprimir por donde quiera que iba, y fue también militar y teólogo, ¿no? Vasco Díaz Tanco. Después tenemos un médico bastante famoso, del que se han hecho algunas tesis doctorales, como fue Francisco de Arceo, que estudió medicina en Salamanca y que fue un cirujano reconocido y fue cirujano titular del monasterio de Guadalupe, ¿no? Sí, totalmente. Además hay que decir, invitamos también a la gente de Fregenal y de Zafra, que aquí precisamente en el Museo de la Medicina y la Salud de Extremadura, pues se le recuerda también a Francisco de Arceo, además que fue el que
descubrió también el primer desinfectante cicatrizante, el bálsamo de Arteo, y fue pionero en la ortopedia para niños, en fin. Hay Andrés Oyola, hay que decir que hombre el fallecido Andrés Oyola pues, escribió sobre la tesis doctoral la hizo sobre Francisco de Arceo, sí. Así que invitamos también que la gente, otra vinculación más. Hombre, claro que sí, naturalmente. A través del Museo de Medicina. Y luego ya en el siglo XIX, pues tenemos a un político muy relevante, Juan Bravo Murillo, al que Madrid, el que llevó el agua a Madrid, ¿no? El que fue el artífice del canal de Isabel II. Este hombre fue diputado en Cortes, fue ministro en 2 ocasiones, de Justicia y de Hacienda, y más tarde fue presidente del Consejo de Ministros y del Congreso de los Diputados, político muy relevante del siglo XIX que está enterrado en la iglesia de Santa Ana, en Fregenal. Tiene allí un mausoleo que es muy interesante que la gente la visite, los que estamos por aquí, la iglesia de Santa Ana. Porque cuando se vaya a Fregenal hay que visitar las iglesias, sin duda. Hay que visitar las iglesias porque tiene tres iglesias que son 3 maravillas. Una maravilla. La de Santa María, la de Santa Catalina y la de Santana. Y bueno, es necesario, ¿no? Y no olvidar nunca también, si hablamos de visitas turísticas, pues el Castillo Templario, porque Fregenal fue una ciudad templaria. El Castillo Templario tiene la particularidad que dentro en el patio de armas tiene desde el siglo XVIII, creo recordar, tiene una plaza de toro. Un coso taurino, bueno, pues que es de los más curiosos que existen en Extremadura, ¿no? De Rodrigo Sánchez Arjona, que también es del siglo XIX, ya hemos hablado, y voy a dejar de último a Luis Romero y Espinosa, del que... Sí, porque ahora vamos a hablar también de los libros que tienes aquí. Efectivamente, sí. Y hablaré un poco también de él. Sí, hay un pintor que es muy poco conocido, que fue Rafael Gómez Catón, este ya fue en el siglo XX, un pintor que estuvo en la línea de Sorolla. Naturalmente, si hablamos de pintura, tenemos que hablar necesariamente de Eugenio Hermoso, uno de los pintores más reconocidos que hay en Extremadura y también con un elevado nivel de reconocimiento a nivel nacional, y que se formó en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. No, perdón, obtuvo la medalla de Bellas Artes en el año 1917, fue catedrático de la Escuela Superior de Bellas Artes en Madrid. Y bueno, ¿cómo está el museo? Hay un museo de Eugenio Hermoso en... Hay un museo de Eugenio Hermoso que lleva muchísimos años, demasiados años cerrado. Ahora, es una pena, ¿no? Esto... Es una pena, sí. Hay ciertas circunstancias que no han permitido tenerlo abierto al público. Ahora, afortunadamente, parece que se ha abierto una vía, un acuerdo entre los familiares y la Diputación de Badajoz. Parece que se ha abierto un acuerdo pues, para tratar de recuperar ese espacio absolutamente necesario para la ciudad de Fregenal, ¿no? Y para la gente que nos visita, ¿no? Ojalá se recupere ese patrimonio, esa historia de Eugenio Hermoso tan trascendente a nivel de pintura, y que bueno, que es una seña de identidad también de nuestra tierra, y que hay que abrirla, ¿no? Como sea, ¿no? Bueno, vamos a pasar las partes que tiene, porque has traído una serie de joyas. Si quieres pasamos a enumerar un poco las joyas que tienes aquí bibliográficas. Bueno, me tienes que dejar que te diga una cosa. Me he traído las chuletas porque efectivamente... Sí, no te preocupes, porque hay mucha información. Sí, no quiero olvidarme de Rafael Ortega Porra, que fue un ceramista que murió hace pocos años, ceramista muy reconocido en Premio Nacional de Belénes, y una medalla le dieron el Ministerio de Trabajo, le dio también una medalla, no recuerdo exactamente de qué. Rafael Ortega era un ceramista y como a él le gustaba llamarse, ¿no? Un alfarero, sí, porque procedía de las familias de los alfareros de Fregenal. Y este hombre creó un estilo propio. Sus obras están repartidas por medio mundo. Sí, sí. Hay obras, por ejemplo, pues la Casa Real, por ejemplo, el Papa, creo que también tiene, bueno, el Papa, este ya murió, fue anterior al Papa, no recuerdo cómo se llamaba. El Papa antes era Benedicto XVI y el anterior Juan Pablo II. Juan Pablo II, efectivamente, creo que también tiene obras suyas. En fin, que no quería yo olvidarme de Rafael Ortega, porque además fue un entrañable amigo. Sí, sí. Y en ese ámbito que estamos hablando,
pues decir que Fregenal cuenta con 3 declaraciones de bien de interés cultural, como es su patrimonio histórico-artístico, el yacimiento de Nertóbriga y el último reconocimiento de BIC, de bien de interés cultural en la modalidad inmaterial, que es el de la danza y fiesta de la Virgen de la Salud, que se otorgó en el año 2017. Fantástico, yo creo que en eso tienes que ver mucho tú y muchos compañeros que han escrito, o lleváis escribiendo mucho tiempo sobre Fregenal, ¿no? Luis Romero y Espinosa, investigador, folclorista, y bueno, al que también se le debe un poco por casi todos los trabajos y todas las cosas que ha ido haciendo a lo largo del tiempo. Aquí has traído una serie de libros que son joyas, ¿no? Especialmente vemos ahí uno que tiene la bandera de España y tal, quizás sea de los más antiguos que tienes ahí. Este libro concretamente, esta es la... Verá, si introducimos a Romero y Espinosa en el mundo de la investigación del folclore, diciendo, bueno, porque cuando el término folclore se acuña en Inglaterra en el año 1846, inmediatamente después llega a España, y uno de los que se hace valedor de aquella disciplina recién estrenada es don Antonio Machado y Álvarez, el padre de los poetas, de los hermanos Machado. El término folclore, la palabra folclore es sajona y tiene el significado al castellano, la traducción al castellano más correcta sería saber popular. Yo tengo que decir que el término folclore ha sido un término muy denostado, ¿no? Porque muchas veces cuando se quiere, bueno, pues se quiere nombrar, quitándole importancia a algo, pues se dice, bueno, es que eso es un poco folclórico y demás, ¿no? Como despectivo siempre. En términos despectivos, efectivamente, cuando nada más lejos de la realidad, porque el folclore es el saber popular, el saber del pueblo. Son nuestras raíces. Efectivamente, fol significa saber, significa saber, y lore significa pueblo, gente, ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante, ¿no? ¿Qué ocurre en el año, al poco tiempo, después de 1846, cuando el padre de los Machado empieza recoge ese reto de la cultura tradicional? Bueno, pues lo primero que hace es que crea esto que tenemos aquí, que es la revista El Folclore Español, Biblioteca de las Tradiciones Populares. Esto lo crea en Madrid en el año 1884. Pero antes de eso, Machado crea en Sevilla la Sociedad del Folclore Andaluz. Y en Sevilla, justamente en aquellos tiempos, pues estaba Luis Romero y Espinosa, estaba el segedano Sergio Hernández de Soto, y estaba el burguillanos Matías Ramón Martínez Pereda. Matías Ramón Martínez, perdón, sí. Pereda son los hijos. Entonces se da la circunstancia de que Romero y Espinosa, Sergio Hernández de Soto y Matías escribían en periódicos de estudiantes y demás cuando ya estaban a punto de terminar la carrera de Derecho. En ese momento conocen a don Antonio Machado, a Demófilo, como él se hacía llamar, y les transmite, bueno, pues la idea de por qué no extendían en sus respectivas localidades, extendían esta nueva aventura literaria que tenía que ver con documentar y recoger todo lo que tiene que ver con la cultura tradicional. Sin duda ninguna, Romero y Espinosa es uno de los primeros que lo hace, aunque tengo que decir que la primera sociedad que se crea en Extremadura es en el año 1881, es decir, inmediatamente después de la de Sevilla, se crean Burguillos del Cerro, pero por alguna circunstancia no echó a andar como sociedad organizada. La de Burguillos. La de Burguillos no echó a andar como sociedad organizada, ni tampoco publicó. Entonces, un poco el que se hizo, digamos, el líder, por decirlo de alguna manera, de todo ese movimiento es Luis Romero y Espinosa en Fregenal. Luis Romero y Espinosa compartía una amistad bárbara con Sergio Hernández de Soto, hasta el punto de que el Sergio Hernández de Soto, en esta publicación de 1884... Que era de Zafra y que está totalmente olvidado. Efectivamente, sí. Tengo que decir que Hernández es que no prácticamente
nadie, no se excepto le... Croce de Acuña en alguna alusión, Sí. pero no hay nada sobre este hombre tan importante, ¿no? Pues mantenían una amistad los tres, que era, junto con a Machado, una amistad tremenda, hasta el punto de que cuando Sergio Hernández de Soto publica 2 artículos en el año 1884 sobre juegos infantiles en la revista del Folclore Nacional, pues le hace una encendida dedicatoria a su amigo Luis Romero y Espinosa del folclore extremeño, folclore fresnense, ¿no? Empieza la andadura, sigue la andadura. Tengo que decir que para que la Sociedad de Fregenal, Sociedad de Folclore de Fregenal y su órgano de expresión, que se llamó la Revista del Folclore Fresnense en primer término, tengo que decir que para que eso funcionara, Romero y Espinosa contó con la inestimable ayuda de don Manuel de Velasco Jaraquemada, que era el marqués de Río Cavado. Este hombre era propietario de la imprenta, era el propietario del periódico El Eco de Fregenal, uno de los periódicos más antiguos que se conocen en la provincia de Badajoz. El marqués de Río Cavado, los mecenas, el marqués de Río Cavado, donde estaba la palabra cultura, allí estaba él para apoyar lo que fuera. Era un hombre de un carácter políticamente hablando muy liberal, muy progresista, muy alejado del pensamiento, digamos, más generalizado de aquellos años, y gracias a él, bueno, pues Romero y Espinosa encuentra la vía abierta, pues para publicar todo lo que estaban recogiendo él, sus colaboradores en Zafra y sus colaboradores en Burguillo y en buena parte de pueblos que después, si quieren, los podemos leer, que los tengo por ahí. Lo de la Toná, ¿no? Sí, no, pero vamos, aparte de la Toná, las sociedades del folclore se crearon en Fregenal, en Burguillos del Cerro, en Bodonal de la Sierra, en Segura de León, en Higuera Real, en Valverde de Burguillo, en Fuentes de León, en Fuente de Cantos, Jerez de los Caballeros, Don Benito y Zafra. En Zafra tengo aquí la relación de las personas que compusieron la Junta Directiva, que curiosamente no está Sergio Hernández de Soto. ¿Por qué no está Sergio Hernández de Soto en este movimiento? Pues porque él en aquellos entonces vivía en Sevilla. Él desde 1880 a 1886 estuvo viviendo en Sevilla. En Sevilla. Entonces, los que se hicieron cargo aquí de la sociedad de folclore, que se llamaba Beturiense, claro. Sociedad de folclore beturiense, fueron como presidentes Miguel García Vera, José Baena, Martín Hernández, Miguel Martínez, Eduardo Platero, Casimiro Fernández, Alfonso Mendoza y Carlos Mecas y Pérez, que actuaba como secretario. Es decir, el movimiento de Romero y Espinosa y sus colaboradores se empezó a extender y tomó una importancia bastante considerable. Al año siguiente, perdón, de la revista del Folclore Fresnense se publicaron 4 números, pero no con esta denominación. Cuando salió el primer número salió con esa denominación, la revista del Folclore Fresnense, pero la siguiente ya salió con la denominación del folclore bético extremeño. ¿Por qué ocurre esto? Porque en aquellos años la revista que dirigía Antonio Machado pasa por problemas que calculamos que son de orden económico, y entonces Romero y Espinosa se ofrece a que desde las páginas de la revista de Fregenal se siga publicando lo que se investigaba en Andalucía, de tal manera que no se perdiera la posibilidad de divulgarlo, ¿no? Entonces llegan a un acuerdo y las dos sociedades, la sociedad fresnense y la sociedad andaluza, en cambiar el nombre por este que acabo de decir, por el folclore fresnense y bético extremeño. No obstante, en el número 2, cuando se estaba fabricando el número 2, también Fregenal entiende que hay que cambiar la denominación y lo llama el folclore extremeño. El folclore extremeño. Pero con esa denominación no encontramos nada publicado, porque a los pocos días, cuando se produce la fusión entre la sociedad andaluza y la sociedad extremeña, ¿vale? Bueno, podíamos hablar mucho, pero es que el tiempo va volando casi irremisiblemente. A mí me gustaría, bueno, hemos hablado de folclore, hay que decir que los Machado también están vinculados a Zafra también.
porque Cipriana Álvarez, pues Sí, claro. José Álvarez Guerra era de aquí de Zafra, o sea que los Machado también Bueno, tienen vinculación con Zafra. de hecho, Romero y Espinosa, los abuelos paternos de Luis Romero y Espinosa, descendían de Zafra. También, o sea, la cantidad de vinculaciones que hay, ¿no? Efectivamente, sí. Bueno, podíamos hablar de medicina popular, podíamos hablar de canciones populares, de juegos infantiles, pero vamos a quedarnos, sobre todo por motivo de tiempo, y me gustaría hacer una alusión también al Cojo de las Porradas y un poco a la Cruz de Román. Me gustaría que hay una de las cosas, estábamos hablando aquí fuera de cámara de muchos dichos, de adivinanzas que se hacían antiguamente, que era una manera también, un tipo de juego, ¿no? Un juego lúdico, ¿no? Dentro del mundo del folclore, y hay algunas que, si nos permite la audiencia y con la venia, pues hay algunas adivinanzas que antes lo ha estado señalando que serían muy divertidas, incluso que la gente participara. Una adivinanza que son un poquito los enunciados soeces en la exposición. En la exposición, pero luego después la respuesta es absolutamente podemos cada vez que la gente juegue con nosotros un poco a esto, podemos decir un par de ellas. Sí, vamos, estas concretamente están recogidas de manera más reciente, aunque algunas de ellas ya aparecen porque Romero y Espinosa quedó sin publicar este trabajo. Esto es una prueba de imprenta de un refranero de agricultura y ganadería. Qué bueno. Esto es una prueba de imprenta, es decir, no llegó a publicarse. Fíjate. No llegó a publicarse. Contiene 536 refranes de agricultura y ganadería. Pero nosotros, desde la Federación Extremeña de Folclore, desde la revista Saber Popular, pues 100 y pico de años más tarde, con una introducción del antropólogo Javier Marcos Arévalo, sí, pues hicimos una edición en facsímil. Es decir, esto finalmente, de 100 y pico de años más tarde, finalmente vio. ¿Puedes leer alguno de eso antes de pasar con la adivinanza? Sí, aquí tengo seleccionado. Que pueda alguno un poco. Aquí tengo seleccionado algunos. Algunos que nos pueda decir, de refranes de saber del campo, ¿no? Dice, efectivamente, refranes que están relacionados con la agricultura y con la ganadería. Dice: a carnero castrado no le tientes el rabo. A cordero extraño no agasajes en tu rebaño. A ver, por ejemplo, el 18. Al asno y al mulo la carga al culo. Al brotar el moral siembra tu pepinar. Es decir, son consejos, por así decirlo, ¿no? que tienen que ver, bueno, con la experiencia, con la observación. Sí, son aforismos para que la gente. Efectivamente, aforismos, sí. Bueno, pues tenemos aquí, por ejemplo, hay muchísimos de ellos que en estos tiempos se metían con las mujeres, la comparaban a las mujeres habitualmente con los animales, ¿no? El machismo imperante de la época. Nuestro respeto, como no puede ser de otra manera, a las mujeres en estos tiempos que vivimos y siempre, pero bueno, quiero hacer la observación, ¿no? Dice: a la mujer y a la mula, por el pico la hermosura. Madre mía. Fíjate. En fin, hay muchos así refranes, pero bueno, eso está editado. Quiero decir, ¿alguien puede hacerse de este saber popular, sí, de este facsímil? Lo digo por si hay gente que está Saber Popular es una revista que editamos desde el Consejo Regional de Investigación y Divulgación, que depende de la Federación Extremeña de Folclore, y que además esta es la primera. Esta revista es del año 1900, cuando publicamos un trabajo que hicimos un amigo mío y yo sobre el hallazgo del refranero. Este es del año 1993, me parece que. Pero lo que era una revista así se ha convertido ya en un libro. Saber Popular. Esta es la otra. Bueno, ¿puedes recitar algunos de estas? Sí, y decimos lo que es, porque es un poquito. Sí, a ver. Bueno. Aquí en este artículo que yo publiqué precisamente, Saber Popular, pues hay dichos, refranes, refranes muy conocidos, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, dice: no dejes de arar ni por blando ni por duro si no quieres besarle a tu suegro el culo. Para no tener que depender de ello, ¿no? Claro. Y luego, hay una serie de adivinanzas también. Y como comentábamos. Estas jocosas, sí, que son un poquillo algunas. Sí, estas son un poco groseras en su formulación, en el planteamiento, ¿no? Pero después las respuestas son muy inocentes, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo qué sé, por no leer algunas que son muy malsonantes, ¿no? Sí. Dice: gordo lo tengo, más se lo quisiera, que entre las piernas no me cupiera. ¿Qué es?
A ver, ¿qué es? ¿Alguien puede repetirlo otra vez? A ver, Sí. que la gente... Gordo lo tengo, más lo quisiera, que entre las piernas no me cupiera. Bueno, a ver si la audiencia puede... Decimos lo que es, la gente lo piensa un momento. ¿Qué es? El caballo. El caballo. Algo muy... Por eso digo que no... Dice, esta adivinanza la recogí yo hace muchos años en Fuenlabrada de los Montes. Dice, entre las piernas lo hago, ven acá y lo probarás. Si acaso te gusta, vuelve y hacemos más. A ver, que Pues claro, no, le damos un tiempo a eso para que la gente lo piense, pero... No es más ni menos que el ajo blanco, que es muy típico, un tipo de gazpacho que hacen en... Tiene su guasa eso, ¿eh? En Fuenlabrada. Tiene su guasa, ¿eh? La gente, supongo que en los juegos estos... También, hombre, el doble sentido lo que primaba. Sí, hay algunos aquí, pero bueno, me los reservo porque son un poco fuertes y no quiero que nadie se vaya a molestar, ¿no? Creo que ya estamos, no sé cuánto tiempo llevamos, Antonio, más o menos, 55 minutos de entrevista, o sea, Madre que se nos mía, ha ido el tiempo volando. Menos mal que yo no he desarrollado lo que... Pues imagínate, porque es que el tiempo pasa volando. Pero... Sí quiero que no se nos quede fuera lo de la tonada de la Rambla. Sí, yo brevemente, antes, porque vamos a terminar con la tonada de la Rambla, ¿vale? Vamos a terminar con ello, porque es una tonada que refleja lo que es pues nuestra... Es un regalo que te... Muchísimas Sabía gracias. que estaba ahí, te mando otro. A Antonio, que está aquí con nosotros, porque esto es una joya. Hay que decir que, bueno, gracias a ti hemos podido llevar a cabo la historia del Cojo de la Porrada, que es un grupo de maquis que operó en la zona de Fregenal, y que creo que también el camino para, por ejemplo, otra historia, estamos hablando de los maquis que operaron de Fregenal, ya no queda un poco sin tiempo, pero bueno, retomaremos el tema más adelante, porque sí es verdad que podía haber una segunda parte de lo que es la Cruz de Román, el mundo de los contrabandistas o los mochileros. ¿Qué es la Cruz de Román? Brevemente, para que la gente... La Cruz de Román es un reconocimiento que se le hace a un mochilero en el año 1962 que cae abatido por la Guardia Civil cuando venía por de Encinasola. Nosotros íbamos, los mochileros de Fregenal iban a Portugal a través de Encinasola, y cae abatido por la Guardia Civil. Parece ser que fue un chivatazo, que tuvo su origen en una partida de cartas en un determinado bar de Fregenal, donde, bueno, pues la persona que perdió la partida, pues juró venganza. Lo que pasa es que lo horrible de todo esto es que la venganza no iba contra la persona que mataron, sino que se equivocaron, y este hombre cayó como víctima cuando no era él la persona... El culpable. El culpable, efectivamente. Oye, esto tiene para un guión, ¿eh? Sí, sí. Habrá que trabajarlo. También es verdad. Hay que trabajarlo. Bueno, pues mira, vamos a acabar ya con esta entrevista tan interesante de folclore y con este homenaje, en cierta manera, aunque puede resultar un poquito, claro, por la visión que se tenía antiguamente de los pueblos, que a veces era rival, era una visión muy rival, y a veces, hay que verlo con el contexto de la época, ridiculizaban en cierta manera a otros pueblos, sí, ¿no? Sí, las rivalidades, como tú dices, entre los pueblos daban lugar o bien a la mofa y al escarnio. Sí, nosotros tenemos una que no sabemos quién nos la inventaría, de Fregenal, que bueno, que es Fregenal de la Sera, todo ventanas, miradero de bobos, jardín de damas. Fíjate. Esto no, seguramente sería de algún pueblo de cerca, ¿no? Y este que tenemos aquí, que es el de la tonada de la Rambla, famosa tonada de la Rambla, la recogió Romero y Espinosa, pero él reconoce que solo recogió el contenido de 16 pueblos. Pero más tarde, ya en el año 1931, Antonio Rodríguez Moñino, pues la completa y la tengo aquí, si quieres que os la... Pues si te parece, y nos parece a todos bien, vamos a quedarnos con este y vamos a despedir el programa con este buen sabor de boca de la tonada de la Rambla, con este poema, que realmente es un poema sobre los pueblos de nuestro entorno, ¿no? Así que, Andrés, muchísimas gracias por haberte desplazado de Fregenal aquí a Zafra. Ha sido súper interesante. Acercamos a Fregenal, a la gente de Zafra, y también es un homenaje a la gente de Fregenal que nos ve. Y nada, muchísimas gracias, y dejamos al público con esta tonada. Bueno, atención, que ya comienza la tonada de la Rambla.
en Almendralejo trigo, en Villafranca cebada, en Los Santos buenas mozas, pero están muy lastimadas de subir aquellas cuestas, de llevar el pan a Zafra. En Zafra los mercaderes, donde está el oro y la plata, en Valencia los redondos, membrillos de buena casta, en Burguillos campanillos para dar campanilladas, en Jerez los caballeros, señores de casta y fama, en Fregenal barateros, de cuchillos y navajas, en Bodonal leñadores, de a 2 reales la carga, en Segura madereros y aserradores de tabla, en Fuentes el vino tinto, pero tienen una falta, que lo bautizan los zorros como personilla humana, en Cabezalavaca jarlos, que con 3 hacen la carga, en Cumbres revendedores de los peros y castañas, en la Fuente del Maestre la condición de la cabra, en Jabugo buen tabaco, en Galaroza castaña, en Valverde del Camino las mejores mozas de España, en Calzadilla los chorizos, en las Fuentes buenas casas, en Olivenza portugueses y castillos en la zarza, en Campanario candelas y en Alange buenas aguas, para curar los moradores que son tontos como en Zafra, en Don Benito arrieros, son en hechos y en palabras, y en la Puebla de Sancho Pérez cárceles para cristianas, que a todos los que allí mataban y acuchillaban. Mérida del acueducto, donde estuvo Santa Olalla, por donde hay buenos músicos es cerca de Santa Marta, y las mujeres bonitas en Mirandilla, Miranda. En Llerena están los palacios que los herreros guardaban, tórtolas y codornices en el valle de Santa Ana. Y aquí estoy en Badajoz, el mejor pueblo de España, esperando algunos cuartos por la tonada de la Rambla, que empieza en Almendralejo y termina en esta montaña. Pues ahí queda, hombre, con la visión de aquellos tiempos, pero bueno, no deja de ser, pues nada, forma parte de nuestra historia y nuestro folclore. Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, no se vayan, porque a continuación vamos a hablar con Adamo sobre la telefonía, el mundo de la telefonía. Así que esperen un momentito y ahí estamos con ustedes. Bueno, pues aquí estamos de regreso y bueno, vamos a cambiar el mundo del folclore y de lo que hemos visto de Fregenal de la Sierra, de la historia del folclore de Fregenal de la Sierra, al mundo de la telefonía. Curiosamente hemos estado hablando de que la primera comunicación de telefonía que se hizo en España se hizo en Fregenal de la Sierra. Fíjate qué bien traído está la entrevista que vamos a tener ahora con Julio Barrado. Muy buenas. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Julio Barrado es responsable de marketing comercial de la zona sur de la empresa Adamo de telecomunicaciones, vamos a decirlo así. Así es. Y bueno, está muy vinculado a nuestro programa y bueno, vamos a conocer un poquito más la empresa y sobre todo el mundo de la telefonía, que hay mucha gente que tampoco conoce mucho el mundo de la telefonía, entonces vamos un poco también a asesorarle en cierta manera, ¿no? Si te parece. Genial. Pues, bueno, en principio Adamo es una empresa de Cataluña, ¿puede ser? Bueno, sí, Adamo es una empresa española y tenemos la sede central en Barcelona. ¿Cuándo se crea, más o menos, por hacer un poco de historia de cómo se crea en este mundo tan amplio de la telefonía y de las comunicaciones? Pues empezamos a operar en el año 2007, la compañía la crea Fred, que ha sido el CEO de la compañía hace muy poco tiempo. Él es sueco, pero le gusta Barcelona y se establece a vivir, viene a vivir a Barcelona, y desde allí empieza a poner en marcha la compañía operando desde España, pero en Suecia. Entonces el mercado en Suecia es distinto y poco a poco se da cuenta de que existen sinergias entre un territorio aquí en España como es Asturias y el negocio que él desarrolla desde Barcelona a Suecia. Entonces empieza a dar servicio a Adamo en Asturias, después en Barcelona, y empezamos a crecer hasta que actualmente pues damos cobertura de fibra óptica pues en casi todas las provincias de España, ¿no? Sobre todo en las regiones todas, y provincia alguna faltará, pero tras lo que vamos a hablar ahora a continuación, pues estaremos presentes. Fuimos los pioneros en dar la fibra óptica de 300 megas cuando ningún operador nacional lo daba, y volvimos a ser pioneros en dar los 1000 megas que nadie nos ha adelantado a día de hoy, así que... Bueno, hay que decir que hace poco habéis recibido una importante subvención
Sí. Del Ministerio de Comercio y de Transformaciones, vamos a decir, o competencias digitales, Sí. De 80 millones de euros, ¿no? Dentro de algo que yo soy un neófito de esto, ¿vale? Y yo creo que muchos de los que están aquí, pues también, viéndonos también, de programas de banda ancha de nueva generación, programas de banda ancha de nueva generación. ¿Qué es esto? Bueno, pues eso, como bien apunta, son unos fondos que son concedidos por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, cofinanciados por la Unión Europea, y son destinados para llegar a sitios, lugares donde no existe un acceso a Internet de calidad, pues llegar a través de nuestra fibra óptica y llegar con un Internet de alta calidad. ¿Qué significa un Internet de alta calidad para el usuario? Pues significa, sobre todo, comodidad, ventajas, rapidez, fluidez, y para nosotros, pues el haber recibido estas ayudas, pues supone un punto de inflexión en nuestro desarrollo de red, ¿no? No sé si quieres Sí, pero un poco ¿qué supone también? Porque claro, lo de banda ancha, fibra óptica, hay mucha gente todavía, cuando hablamos de fibra óptica, pues tampoco, hombre, hay mucha gente que ya le va sonando, le va sonando los cableados que se van poniendo y todas estas cosas, pero realmente no se sabe, o no sabe realmente qué es. Pues si podemos también informar un poco a la gente, ¿no? Pues, ¿qué es esto? ¿Cómo circula esa...? La fibra óptica lo que nos permite es transmitir datos y recibir datos en nuestro ordenador, tablet, smartphone, una velocidad muchísimo más rápida que utilizando conexiones tradicionales. Entonces, al final lo que nos hace es facilitar la vida. Si yo puedo realizar una videoconferencia sin cortes, pues me está agilizando ese tiempo, ¿no? Si yo puedo teletrabajar, y más en estos tiempos que hemos pasado, ¿no? Y estamos pasando, que parece ser que el trabajo ha venido y se va a quedar con nosotros, pues necesitamos una conexión potente. Contenidos online, por ejemplo, ¿no? Me viene a la cabeza, el otro día estaba hablando con un alcalde de una localidad aquí de Badajoz y me decía que él era cliente de otra compañía y que tenía que el fútbol no lo podía ver, que se le cortaba, que se le pixelaba. Con un internet de alta calidad, alta velocidad, esto no pasa. O sea, los datos van fluidos y bueno, nosotros lo comparamos con volar, ¿no? Nuestra red podemos decir que vuela con 1000 megas que tiene. ¿Y esta infraestructura cómo la diseñáis? Quiero decir, si vosotros, por ejemplo, asentáis aquí en Zafra, ¿qué es lo que hacéis? ¿Ponéis unos repetidores o una...? No, nosotros ¿Cómo va? Vamos conectados con fibra, es decir, es cable. Es un cable de fibra. Y bueno, la fibra hay que decir que es nuestra, es fibra propia. Si nos fijamos en las fachadas, ¿no? Pues veremos que hay el cablecito negro y nuestras cajas donde pone Adamo, y es la manera de llevar la fibra hasta casa del cliente. Es decir, ese cablecito llega desde la troncal, desde la fibra, el grueso de nuestra fibra, hasta casa del cliente, hasta el router. Por ese motivo, cuando un cliente conecta a la boca del router su equipo, su portátil, su ordenador, y hace un test de velocidad, podrá comprobar que los valores que le dé serán cercanos a esos 1000 megas, si no son los 1000 megas, ¿no? A veces son 990, 980, 995, pero muy próximos a los 1000 megas. Rapidez, máxima calidad en el servicio. 80 millones que os han dado a nivel general. De esos 80 millones, porque ahora mismo vamos a hablar de Badajoz, ¿no? De la zona que es donde os compete ahora en este momento y desde aquí. De esas 80 millones, ¿cuánto corresponde a Badajoz en esa subvención? Muy bien, de esos 80 millones, que como bien dices corresponden al territorio nacional, para Badajoz irían destinados 4,94 millones de euros. O sea que... Entonces, si hacemos la cuenta, nos da para tirar e iluminar como utilizamos nosotros en nuestro lenguaje esas localidades que actualmente no tienen una conexión a internet potente, más bien deficitaria. Sobre todo porque vuestro plan también es en zonas rurales donde es difícil, ¿no? El acceso y no sé, supongo que por la orografía. No sé qué elementos impiden que la señal no llegue bien y que vaya a trabajar para que eso sea así, ¿no? Muy bien. Efectivamente, nosotros vamos dirigidos a zonas rurales, vamos dirigidos a zonas de difícil acceso
que actualmente no cuentan con un internet de alta velocidad como es el nuestro, ¿no? Ya hemos hablado de los 1000 megas y nos encontramos, esta dificultad por el terreno, ¿no? Por encontrarse aislados, claro, lejos de otras localidades, ciudades donde sí hay desplegadas fibras de cualquier otro operador. Y también la inversión que hay que hacer para llegar es muy fuerte y es muy grande en base después a esas poblaciones a lo mejor con 300 viviendas, 600 viviendas, 1000 viviendas, y además puede haber una población envejecida. Nosotros sí vemos que tenemos que llevar la fibra ahí. De hecho, el objetivo de nuestra compañía es llevar la fibra a estas localidades que nadie apuesta por ellas. Y bueno, en tiempos también en los que estamos con la pandemia, pues creemos que por ciertas circunstancias hay personas que viven en grandes ciudades y se han trasladado a estas localidades. Nosotros, gracias a nuestra fibra, van a poder seguir trabajando y van a poder seguir estar conectados igual que lo hacían antes en las grandes ciudades. Supongo que cuando ahora hablaremos de los sitios que ya habéis visitado y que ya tenéis puesta la fibra aquí en Extremadura. ¿Cuáles son los inconvenientes que uno puede tener a la hora de entrar a un pueblo? Supongo que habláis con los alcaldes, ¿no? O sí, directamente. ¿Cuál es el primer paso que dais para entrar en un pueblo? El primer paso que hacemos para entrar en un pueblo es hablar con el alcalde, y una vez establecido el contacto con el alcalde le presentamos cuál es el despliegue que vamos a hacer en esa localidad. La idea siempre es iluminar o poder dar servicio al 100% de las viviendas, y puede haber algunas que por causas técnicas, por causas físicas, pues no entren en esta primera parte, pero nuestro objetivo es llegar a todos. Una vez hemos hablado con el alcalde, pues presentamos a través de la empresa que nos hace el despliegue todos los planos para que desde el Departamento de Urbanismo y el arquitecto municipal nos dé el ok a la obra. El momento que nos da ok a la obra, empezamos a construir el pueblo. Esto significa pues que en cada vivienda de ese pueblo pueda estar serviciable en el momento de que conectemos esa infraestructura con nuestra red troncal. Y claro, además de construir el pueblo, tenemos que acercar la red troncal, la red donde va conectado, pues al pueblo. Si no enchufamos no hacemos nada. Es igual que si tenemos un ventilador y no lo podemos enchufar en el enchufe, ¿no? O sea, el enchufe sería la troncal y el trozo de cable, ¿no? La parte de cable que va al ventilador, pues sería todo el despliegue que hacemos dentro de cada pueblo que iluminamos. ¿Inconveniente que se os pueda plantear? Pues inconveniente todo, o sea, inconvenientes desde una carretera que no se pueda abrir y haya que hacer el paso elevado, inconvenientes de que alguna de caja quede en una fachada que a lo mejor algún vecino pueda quejarse, ¿no? Porque a nadie nos gusta tener en nuestra fachada que nos pongan una caja, pero sí es verdad que si no hay otra manera por donde meter la fibra, tiene que ser así, es decir, claro, está regulado y hay que ponerla sí o sí al prestar un servicio esencial. Esos impedimentos son los que se nos dan. ¿Aquí en Zafra ya veis? En Zafra, o las ciudades ya más grandes las estáis dejando en otro término? Las ciudades más grandes, al contrario que otros operadores, la dejamos nosotros para el final, porque nuestro objetivo siempre ha sido llegar a poder dar el servicio a los que más dificultades tienen. Pueblos, localidades o zonas. Igual hay zonas que sí están integradas en una ciudad, pero que no se ha hecho el despliegue. En este caso en Zafra, si mal no recuerdo, creo que había alguna unidad inmobiliaria, algún hogar que sí estaban dentro de los planes PEVA, que actualmente no les llega fibra de nadie, y sí vamos a hacer el despliegue en estas unidades. El plan PEVA es lo que hemos dicho de programa de banda ancha. Eso es. En Badajoz, ¿lleváis cuánto tiempo ya en la provincia y cuántas acciones habéis hecho? En Badajoz llevaremos desde, pues ahora un par de años que vimos el pistoletazo de salida. El último pueblo de los últimos que hemos iluminado, pues por ejemplo, me viene a la cabeza que visité hace poco Alconchel. En Alconchel es un pueblo donde no había fibra de ningún otro operador y claro, los vecinos de la localidad demandaban esta conexión de fibra, ¿no? Porque los pobrecitos míos no andaba esto ni para adelante ni para atrás.
Entonces, desde el Ayuntamiento hemos recibido todo el apoyo del mundo. Su alcalde, Óscar Díaz, al cual le agradezco también el apoyo que nos ha prestado, y lógicamente después nos han felicitado, ¿no? y nos han agradecido el poder haber iluminado esta localidad. Los primeros clientes iluminados se les pudo dar servicio el pasado mes de abril, y en breve llegaremos a las 1.680 puertas o domicilios, si no me equivoco, que creo que tenemos en Alconchel. En total, en Badajoz, ¿cuánto? Bueno, la cifra de viviendas conectadas, pues sí. Dice iluminadas, curiosamente. Sí. Conectadas, iluminadas, es decir, que si el cliente que vive allí, la persona que vive allí, quiere tener el servicio activo, puede tenerlo. Pues actualmente en Badajoz tenemos 18.000 hogares activos, es decir, 18.000 hogares que si quisieran contratar el producto con nosotros tendrían los 1.000 megas a su disposición, y durante el año 2021-2022, gracias a los fondos PEVA que hemos hablado, y también a la inversión que estamos haciendo nosotros desde Adamo, ¿no? que desde el año pasado son 250 millones de euros, pues vamos a desplegar otros 18.515 hogares, con lo cual en total tendremos al final de 2022 36.000 hogares para dar servicio, es decir, duplicamos la presencia que tenemos en Badajoz. Estamos viendo que estáis aportando, obviamente, por un servicio en las zonas rurales, rapidez, quiero decir, porque la gente puede preguntar, bueno, ¿qué aporta Adamo diferente a los demás? Para que quede claro, ¿qué aportáis diferente a otras compañías de telefonía? Aparte de, digo, también los pagos, quiero decir, ¿cómo se contrata ese producto, ¿no? Bueno, pues aportamos calidad en la red, velocidad, aportamos un PIN o periodo de latencia muy bajo, que esto las personas que juegan, sobre todo los jóvenes, ¿no? Y no tan jóvenes, cuando estás jugando a un programa online de fútbol o un programa de pegar tiros, como no tengas un periodo de latencia pequeño, al final te matan o te meten el gol. Claro. Este periodo de latencia es lo que tarda en llegar los datos a tu equipo. También a aquellas personas que contraten cuando iluminamos ofrecemos una promoción bastante atractiva para que puedan probar el servicio. Y bueno, manera de contratarlo, como me preguntabas, pues, claro, porque supongo que hay gente que nos está viendo. Ahora hablaremos de que hay un caso en la comarca que ya está trabajando, que es La Morera, pero en ese sentido, si alguien quiere contratar vuestro servicio. Sí, es decir, ahí en todos los pueblos que hemos desplegado tenemos varias opciones para contratar. La primera, y la número primera no por ser la más importante, que se me viene a la cabeza es la tienda física en el pueblo. Por ejemplo, por ceñirme al caso de Alconchel, ¿no? En otros también, tenemos una tienda, papelería colores, donde cualquier público, sea de Alconchel o sea de otro sitio, puede contratar nuestros servicios. Nos gusta tener siempre una persona de referencia en aquel lugar donde prestamos el servicio. Si hay avería, si hay avería, claro que es fundamental. Se encamina a atención técnica, pero bueno, siempre da mucha confianza que sea una persona del pueblo que está allí, ¿no? Tenemos también canales presenciales que van visitando aquellas puertas que acabamos de desplegar y cara a cara, o con acciones de marketing, de street marketing en la plaza del pueblo o zona confluida, pues dan toda la información que el cliente necesita, ¿no? para estar seguro de lo que contrata. Puede contratar por teléfono o puede contratar también online. Online se mete en la página www.adamo.es y aparecerá la oferta con la promoción vigente. Con la promoción, las tarifas, etcétera, ¿no? El pago se hace por domiciliación bancaria, que es una pregunta que muchas veces también nos hacen, ¿no? Esto claro. Se paga en ventanilla, esto se paga... Por eso es que quiero también preguntarte eso, de cómo también se paga el servicio, en fin. Damos la comodidad, igual que pues casi todos los servicios que tenemos. Yo en ventanilla no pago nada hace muchísimos años, ¿no? No sé si aquí se estilará a pagar en ventanilla algo, pero en definitiva... Todavía la gente... Es mucho más cómodo el pago por cargo bancario, ¿no? Claro. Esa es la manera que tenemos de
método de pago. Bueno, aquí tenemos un caso de La Morera, que habéis trabajado en La Morera. ¿Cómo ha sido entrar en La Morera dentro de esta comarca donde la que estamos? ¿Cómo ha sido esa entrada de...? Pues la verdad que... ¿Cómo ha funcionado? En una localidad pequeña, pero también rodeada también de muchas zonas montañosas, valles, en fin. La verdad que el despliegue se complica cuando tenemos que llegar a zonas con esa orografía un poquito claro, más, por eso más digo compleja. que es complicada la orografía. Me vino otro caso a la cabeza, no tengo el nombre en la punta de la lengua del pueblo, pero no me sale, que también, o sea, yo cuando vi aquello digo, aquí la obra que vamos a tener que hacer, vamos, las personas que están en el equipo se van a hartar de trabajar, ¿no? Pero en definitiva, trabajando con la ilusión que damos siempre, conseguimos llegar y bueno, dar el servicio con las calidades que nosotros pretendemos, ¿no? Calzadilla de los Barros, que está aquí cerquita también, acabamos de iluminar hace muy poquito, ahora que pienso, y la acogida en todos estos sitios es muy buena porque cuando tú estás demandando un servicio desde hace muchos años y no lo tienes, pues al final lo recibes con los brazos abiertos. El otro día hablaba con una casa rural que ahora, oye, desgraciadamente no tienen el público que tradicionalmente tiene, pero me consta que volverán a tenerlo sí o sí, ¿no? Porque esta situación tiene que pasar. Y uno de los ganchos me decía, es que llaman clientes preguntando si hay fibra, porque van a quedarse o van a hospedarse en mi casa o en mi apartamento si puedo darles este servicio. Si no puedo darles este servicio, me busco otra. Claro. Y ya no era otra, o sea, ya era irse del pueblo a otro sitio. No solo pierde el negocio esa hospedería, ¿no? Sino que también el señor de la tienda, el señor del bar, pues pierde también ese cliente que viene, ese turista, ¿no? Entonces es fundamental el aprovechar la oportunidad, llegar a donde tenemos que llegar y que el cliente pues tenga la experiencia satisfactoria y bueno, a continuar, ¿no? Que en definitiva tenemos que ir digitalizándonos. Ya no es me digitalizo, no, o sea, ya por narices hay que digitalizarse. Porque el mundo si no, va en ese camino. Nos quedamos fuera. Y ya todo el mundo, a través de la pandemia, que ha estado tanto tiempo en casa, que al final por la falta de comunicación, a veces uno quería contactar con su amigo del pueblo, su familiar del pueblo y se estropeaba la conexión, pues entonces bueno, pues ahí tenemos un remedio, ¿no? Porque las competencias digitales han llegado para quedarse, todo como tú antes avanzabas se va a hacer online o telemáticamente, como la palabra que ahora pues suena por todos sitios, y que hay una agenda que cumplir, quiero decir, nosotros estamos hablando que hay una agenda que creo que sea hasta 2025, pero bueno, la gente... supongo que antes ya estará casi todo digitalizado. ¿Cuáles son vuestros objetivos, quiero decir, en esta agencia de competencias digitales que están marcadas hasta el 2025? Bueno, nuestro objetivo es llevar la fibra hasta el último rincón del país. Ese es el objetivo que tenemos. Se está hablando que efectivamente hay un horizonte temporal, ¿no? Donde el par de cobre, la antigua tecnología, desaparece. Me parece razonable, pero cuanto antes sea mejor. Entonces, nosotros seguimos trabajando. Además, la pandemia no nos está afectando en el número de unidades que desplegamos cada mes. O sea, seguimos con nuestras 25.000 nuevas unidades, 25.000 nuevos hogares donde podemos prestar el servicio. Y nosotros en todo lo que podamos acortar este tiempo y bajar meses o años. Sí, además habéis marcado hasta el 2023 más o menos como para tener ya ese es el horizonte que tenemos. El horizonte que habéis marcado hasta el momento, ¿no? ¿Cuál es el futuro? Quiero decir, los nuevos materiales. Esto es una pregunta que no sé, para casi terminar ya en la entrevista. ¿Cuál es el futuro también? Quiero decir, nuevos materiales, nuevas... Quiero decir, estamos hablando de fibra óptica, de banda ancha. ¿Cuál es el futuro, el siguiente paso dentro del mundo de las telecomunicaciones por el que podáis apostar en un futuro? Yo el futuro creo que lo tenemos en el presente y lo tenemos nosotros, ¿no? O sea, de aquí hasta que los 1000 megas la tecnología se quede obsoleta, va a pasar tiempo porque nosotros nos hemos adelantado. No me cabe duda que en el siguiente paso seremos pioneros y nos adelantaremos. Y bueno, yo en cuanto al producto por parte de Adamo, el producto que hay hoy en día es el producto que se va a seguir usando durante un determinado tiempo más. Lo que sí habrá que adaptarse cada cliente, ¿no? Porque al final el teletrabajo ha venido para quedarse,
Las videollamadas se han disparado también, ¿no? Sobre todo por personas mayores, lo que hablabas, ¿no? Gente que se encuentra sola. Bueno, y las clases, las clases online, los Zoom, yo tengo a mis niños que cuando no tienen el inglés porque la profe ha dado esta aislada es el otro. Entonces, en definitiva, tienen un modelo híbrido, aunque el cole sí lo tengan, pero al final la clase de inglés u otro tipo de clases que tengan, pues muchas veces por ahí van a ir los tiros. Las compras online se han disparado también, incluso por personas que antes no hacían uso de estas compras online. Estamos hablando de personas ya mayores. No, si ya hay una persona que pasa un relojito por esto y ya está. Pero sí. Les cuesta mucho salir por el temor que tienen, ¿no? O sea, que es normal también que lo tengan, y entiendo que la tecnología, nosotros vamos a seguir con la fibra que tenemos porque es la fibra del futuro, y lo único que cambiará es y ha cambiado ya el uso y el incremento de tráfico que tenemos en red. Nosotros cuando estuvimos confinados el año pasado, por allá por el mes de marzo, nuestra red sufrió un incremento del 40% en tráfico, y estamos orgullosos de que se mantuvo estable y pudimos dar el servicio que necesitaba el cliente, que demandaba el cliente. Pusimos también en marcha una iniciativa para dar acceso a nuestra fibra totalmente gratis a familias con riesgo de exclusión social y niños en edad escolar, para que pudieran terminar su curso estando conectados. Entonces, al final, la vida online es la vida del futuro, presente, futuro. Pero también las relaciones sociales, que no, eso quiero decir siempre, que lo cortés no quita lo valiente. Nada, por supuesto. Quiero decir que esto siempre será una herramienta para facilitarnos las comunicaciones, pero hombre, también lo que es un café, tomarse un café con un amigo, eso también tiene que seguir. Es fundamental, es tan fundamental la vida social. Fundamental, tanto estar bien conectados como salir, a respirar, a estar con los amigos y a disfrutar. Efectivamente. Pues Julio, un placer, vienes desde Sevilla, has hecho la paradita aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Y nada, mucha suerte, mucho éxito y buenas conexiones. Muy bien, muchas gracias. Que es lo más importante. Estupendo. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, y nada, la semana que viene, pues más de nuestra historia, de nuestras costumbres, de nuestros personajes que nos rodean, con una entrevista del presente y una entrevista del pasado, como viene siendo habitual. Así que sean felices, conéctense a través de las ondas, pero también tomándose un buen café, que la hostelería también claro hay que rescatarla y hay que apostar por ella. Así que a cuidarse mucho y hasta la semana que viene. Yo hoy todavía es el día que mi mujer no sabe la situación en la que estuvimos. Por las noches era terrible, o sea, no pegabas ojo. Sobre todo a mí, lo que más me gusta es enseñar. Mi trabajo se limita a no tener la mínima pérdida de tiempo. Entonces yo la música la tengo que poner y tiene que funcionar. Una persona toca una campana, hoy tocan las 7 campanas y solamente accionando un botón. El hilito fino que trae el chorro gordo de Internet, trajo el chorro gordo de Internet y trajo todas las oportunidades que estamos hablando. Yo era encofrador, pero en una mañana resulta que te encuentras en el banco que te han cortado el grifo. Dice, no, es que el cheque este que me traes no te lo puedo coger. El famoso boom de la construcción, el pinchazo de la burbuja, no fue que no hubiera trabajo, sino que no había dinero. Cortar por lo sano significaba echar a 12 personas para casa, de un día para otro dejarles en la calle. Yo iba para acá, para allá, para acá, para allá y salvando la situación en la medida de lo posible. Lo bueno de los eSports es que tienes que tener los 5 sentidos en ellos. Una vez que empiezas una partida, todo lo de alrededor no existe. A mí me vino muy bien, pues para buscar esos ratitos en los que mi cabeza no daba vueltas alrededor de los problemas que tenías a diario. Terminé la carrera con 15, la de flamenco, y con 16 la de clásico. Antes de terminar la carrera yo ya estaba dando clases. No he parado nunca. Yo qué sé, es mi pasión, a mí es lo que me gusta. Y para mí no me veo en otra cosa en mi vida, ¿no? Verlos triunfar a ellos como triunfa un poco una misma, ¿no? Y bueno, pues ahí andamos luchando a ver si sacamos nuevas generaciones buenas, ¿no?
El párroco es un poco el que dirige, ¿no?, la vida espiritual del pueblo, ¿no? Se me viene al recuerdo el párroco de mi parroquia, que todo lo hacía con la máquina de escribir. Ya sabéis que el Papa Francisco nos pide también que estemos actualizados, que estemos en el mundo, pues también necesitamos un despacho que funcione. Hoy simplemente con mandar un email pues es necesario tener una fibra óptica, cosa que hace no muchos años era impensable. Vamos a hacer la liga que nosotros hace 20 años nos hubiera gustado tener, que no podíamos tener y que resulta que ahora no la hay. Bueno, pues arranca la ronda 16, compra. Me pongo a retransmitir un partido y pego unos gritos como un loco, pero lo vivo de otra manera, que era mi sueño. Desde el bando CT, que estamos en la jornada número 4. Yo no me quería bajar del barco de los eSports y me subí de esa manera. Y nos vamos en el barco por el chorro gordo de internet. Todo lo trabajo con una tablet, entonces la mayoría de las veces necesito tener internet porque es canción, pum, YouTube, lo tengo que poner rápidamente, ¿no? Y yo, si se me para, tengo que pararme yo. Ahora, por ejemplo, que estamos con el tema de los exámenes, que tienen que hacer el baile entero, hay veces que se me paraba y otra vez teníamos que empezar desde cero. Algo que parece una tontería no lo es. Y la verdad que desde que tengo Adamo, genial. No he tenido ningún problema en absoluto y puedo dar mis clases cómodamente, que de lo que se trata, de calidad, a la hora de tu trabajo y a la hora de cualquier cosa, ¿no? Antes los curas estábamos siempre en la iglesia, hoy nuestra pastoral muchas veces está fuera, visitan enfermos, visitan una familia. Se nos dio la posibilidad de colocar un cuadro de mandos de última tecnología. Nos presta el servicio de manejar las campanas desde el móvil. Entonces, si no tiene wifi el cuadro, no podemos manejarla. Y en eso Adamo pues nos ha prestado el servicio de instalarnos su fibra óptica y que funcionen las campanas más rápidas de lo normal. Entonces ahora te encuentras que todo lo que querías hacer, pues es todo infinitamente más fácil, infinitamente más rápido. Vamos a empezar, vamos a hacer una liga en España, amateur, de counter. ¿Y qué va a ser lo siguiente? Pues vamos a hacer el presencial. ¿Y cuál va a ser la siguiente? La siguiente va a ser salir de España. Vamos a hacer National League en 4 países a la vez. Y todo desde aquí, desde un pueblo de 2.000 habitantes para toda España, y solo porque teníamos un hilito así de fino, pues donde venía 1000 megas. Yo creo que es la mejor decisión que he tomado. La verdad que tengo una cobertura muchísimo mejor, es decir, a mí no se me corta en ningún momento y para mí, para la calidad de mi trabajo, es fundamental. Te llaman que han muerto a alguien, pues de momento te vas al móvil y pones las campanas de difuntos, por ejemplo, ¿no? La campana toca a la perfección, hay que actualizarse, ¿no? Todo lo que soñabas hace 20 años, hoy ya es real. Y además de real, es más rápido. Drop it.